de guerra espiritual o de adiestramiento de guerra espiritual. ¿Qué es guerra espiritual? Y lo que verdaderamente la iglesia debe de saber. El tema de la guerra espiritual es muy amplio y en estos 30 minutos que tengo quizás no lo vamos a poder abordar porque es muy amplio. Quizás pueden decir algunos: ¿y qué me va a enseñar ese chubín a mí? Yo creo que el mejor manual de guerra espiritual es este. Alguien me dijo, pero si yo ya me sé, yo sé qué es eso de guerra espiritual. Yo ya me la sé de todas. Le digo, pues usted es la cuarta persona de la Trinidad, porque en la guerra espiritual nunca se la tiene ganada toda. Todo el día se vive en guerra espiritual. Y todos los días se debe de vivir haciendo guerra espiritual. Todos los días se debe de vivir buscando la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así que por lo tanto el manual de guerra espiritual por excelencia es este. Y yo quiero hablarle acerca de lo que es la guerra y la autoridad espiritual. Tengo media hora para darle algunos chispazos de la guerra espiritual. Y quiero que nos vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Leemos dos versículos de la palabra del Señor. Y luego leemos el Evangelio de Mateo capítulo 18. Verso 18, dice la Biblia: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. No tenemos lucha ni contra el líder, ni contra el brujo de la comunidad, ni contra el pastor, ni contra nadie, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Mateo 28:18 dice la Biblia: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y también en la tierra. Y la Reina Valera dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Siéntese diciendo gloria a Dios. Como dije al principio, hablar de guerra espiritual es un tema muy extenso, porque hay muchos campos que uno necesita conocer. Pero solamente le voy a dar una panorámica de lo que es guerra espiritual y algunos tips de cómo hacer guerra espiritual en la comunidad, en la iglesia y como cristianos que somos. Usted debe de saber que nosotros como cristianos, más que cristianos e hijos de Dios, somos seres espirituales. Amén. Si hay alguien, nosotros como cristianos caminamos ¿en qué? ¿En qué caminamos nosotros? No me digan la carne, porque le hago el llamado en esta hora. La Biblia dice que nosotros no andamos en la carne y no militamos según la carne, sino que debemos de andar ¿en qué? En el Espíritu. Y por lo tanto, como una iglesia espiritual, debemos de saber que tenemos un enemigo que también es espiritual. Debemos de saber que hay un mundo espiritual que se refleja y se manifiesta en el mundo físico y que no debemos de ignorarlo. Debemos de saber como iglesia que tenemos un Dios que es omnipotente, que es omnisciente y que es omnipresente, pero debemos de saber también que hay un enemigo que no es omnipotente pero tiene poder, que no es omnisciente pero sabe algunas cosas, que no es omnipresente pero sí está presente en muchos lugares. El Satanás no puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, pero él tiene agentes que lo representan en diferentes lugares. Pero así como él tiene agentes que lo representan en diferentes lugares, Dios tiene una iglesia que lo representa aquí en la tierra. Aleluya. Satanás no es omnisciente ni es omnipresente, pero él está presente. ¿Cómo es esto? Él no puede estar en diferentes lugares. Dios sí puede estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Por eso el apóstol Pablo
Pablo describe, que dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principado. En otras palabras, nuestra lucha no es contra la persona, nuestra lucha es contra el demonio que está actuando a través de esa persona. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Ahora, déselo fuerte si son para Dios. Ahora, ¿qué es guerra espiritual? La guerra espiritual es el desplazamiento de los poderes demoníacos y todos los sistemas que los alimentan. Es el desplazamiento de todos los poderes demoníacos y de los sistemas que los alimentan. Ahora, hacer guerra espiritual es cerrar las puertas que dieron lugar al enemigo para que entrara. La verdadera guerra espiritual tiene que ver con quitar, echar fuera demonios que están arraigados en una persona, ciudad o nación de una forma permanente. En términos generales, guerra espiritual es una confrontación entre el reino de las tinieblas y el reino celestial. La guerra espiritual es una confrontación entre los hijos de Dios y entre los agentes de Satanás. La guerra en la Biblia, alrededor de 200 veces se menciona a Dios como varón de guerra, como Jehová de los ejércitos. Se menciona alrededor de 200 veces como que Dios es un Dios de guerra. La pregunta es, ¿cuándo Dios se convirtió en un varón de guerra y en Jehová de los ejércitos? La Biblia dice que Dios tiene en el cielo, hay diferentes órdenes jerárquicas. Están los arcángeles, los querubines, los serafines, los tronos, los ángeles que nosotros conocemos, que los ángeles son enviados para servicio nuestro, y por lo tanto la guerra espiritual inicia en el cielo. En Ezequiel capítulo 28 se nos describe una batalla entre Satanás y sus seguidores, sus secuaces, y Dios y sus ángeles luchando en contra de Satanás. Y la Biblia dice que fue desterrado del cielo, y desde ahí inicia la guerra espiritual. La guerra espiritual, hay gente que dice, alguien un día de esto me dijo, yo ya sé lo que es guerra espiritual, sabemos ya lo que es guerra espiritual. Si supiera cuántas veces nos hemos topado con demonios. Él pensaba que guerra espiritual solamente es echar fuera demonios. Guerra espiritual no solamente es echar fuera demonios. Yo le dije, la guerra espiritual no solamente es decirle a un demonio sal fuera y que se vaya, es parte de la guerra espiritual, pero no es toda la guerra espiritual. La guerra espiritual no solamente es expulsar demonios, sino cortar las líneas que le están dando derecho legal al enemigo. La guerra espiritual es cortar las líneas que le están dando derecho legal al enemigo. Por ejemplo, si alguien fue abusado, esa persona, ¿qué es lo que yo necesito como iglesia? Es cortar ese espíritu de abuso, que esa persona confiese y que perdone a esa persona que lo abusó, para que se corte esa línea que fue abierta entre el mundo natural y el mundo espiritual. Usted debe saber que el enemigo ataca tres áreas importantes en la vida del ser humano. Número uno, ataca la primordial, que es la mente. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El enemigo ataca, número uno, el primer campo de batalla y el principal campo de batalla que el enemigo busca en la vida de una persona es la mente. Por eso el apóstol Pablo dijo que debíamos de cubrirnos ¿con qué? Con el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación me sirve a mí para proteger mi mente, para proteger mis pensamientos, para que el enemigo no entre allí. Es por eso que el apóstol Pablo dijo que yo tengo la mente de Cristo, y si el diablo se mete a mis pensamientos estoy mal. Aleluya, yo tengo el yelmo de la salvación que Cristo me ha dado para pelear en contra del enemigo. Déselo fuerte si son para Dios. El principal campo de batalla. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de renovarnos y debemos de renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un mundo pecaminoso por medio del cual el enemigo había influenciado nuestra mente, y necesitamos, la persona necesita ser libre en la mente a través del poder de Jesucristo y por medio de su sangre. ¿Alguien da gloria a Dios? Amén. Así que la guerra espiritual es una confrontación entre el reino espiritual divino y el reino espiritual maligno. Y Dios
a la iglesia le ha dado el poder para hacer guerra espiritual. Entonces, la guerra espiritual va mucho más allá de que echar fuera demonios. Solamente quiero dar algunos aspectos de la guerra espiritual. Antes de Jesús nadie echaba fuera demonios. Habían escuelas que enseñaban cómo echar fuera demonios. Jesús no fue a una escuela de exorcismo, porque el echar fuera demonios viene de una palabra original que es exorcia, que significa exorcismo. Antes de Jesús nadie echaba fuera demonios, y los que pretendían hacerlo iban a una escuela que se llamaba la escuela de exorcismo, que era donde le enseñaban cómo echar fuera un demonio. Por eso es que los fariseos, los saduceos le dijeron a Jesús: tú por el dedo de Belcebú echa fuera los demonios, porque a Jesús no lo habían visto en una escuela de exorcia. Aleluya, o de una escuela para echar fuera demonios. Jesús simplemente vino a la tierra, se metió en 40 días de ayuno, era un hombre de oración, y por eso es que cuando los demonios venían y lo veían a él, reconocían el poder que él tenía, porque para echar fuera un demonio no se aprende. Para echar fuera un demonio lo que hay que hacer es vivir en intimidad. Para echar fuera un demonio no hay que ir a una escuela, hay que leer la palabra y hay que vivir en ayuno y en oración. Aleluya. No me digan a mí que si usted lee un libro, usted ya puede echar fuera un demonio, si usted no es un hombre de oración y de ayuno. No estoy diciendo que es malo leer libros, hay que leerlos porque son importantes. Pero lo que estoy diciendo es que más que eso, necesitamos el poder de Dios. Entonces, antes de Jesús nadie echaba fuera demonios. Jesús fue el primero que vino echando fuera demonios, y por eso la gente se quedaba asustada. En cierta ocasión Jesús estaba enseñando en la sinagoga, y dice que una persona se manifestó en medio de la gente que estaba escuchando. La pregunta es: ¿por qué ese demonio que estaba en esa mujer no se había manifestado las otras veces? Sencillamente porque los demonios reconocen a un hombre que tiene el poder de Dios sobre su vida y sobre su... Aleluya. Dígale que está a su lado: el diablo tiene que reconocer el poder que tiene sobre tu vida. Entonces Jesús nos delega esa autoridad para que podamos echar fuera demonios así como él. Y algunos aspectos de cómo hacer guerra espiritual. Número 1, la oración con sus diferentes tipos de oración complementada con el ayuno. ¿Cómo se hace guerra espiritual? A través de la oración con los diferentes tipos de oración. Usted dirá: pero yo solamente conozco una oración. El apóstol Pablo menciona que hay diversos tipos de oración. Está la oración con el entendimiento, está la oración en lengua, está la oración con el gemir. La palabra gemir significa como dar a luz, dar alumbramiento. Está la oración, gloria al Señor, con la mente. Hay ocasiones en que usted ni siquiera, como decía el pastor, va a tener que gritar. Con la mente usted puede ordenar a un demonio que se vaya de una persona y que deje libre un lugar, y se tiene que ir en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Entonces, la oración con sus diferentes tipos de oración, esa es una de las herramientas para hacer guerra espiritual. No hay una oración mágica. No hay una oración mágica, simplemente la oración. Y a su nombre. Solamente los brujos que utilizan oraciones mágicas. Y si hay alguien, un cristiano, que anda utilizando oraciones mágicas, ahí hay un problema y ahí hay que analizarlo. Porque no hay oraciones mágicas para echar fuera un demonio. Simplemente la oración a nivel general, y a su nombre. La oración me da poder, pero el ayuno me capacita, y a su nombre. Complementada con el ayuno. Jesús ayunó 40 días, y por eso es que Satanás vino a hacerle la guerra. Después que cuando él estaba ayunando, él vino el tentador, dice la Biblia, a tentar a Jesús y quería desviarlo del propósito por el cual él estaba en esta tierra. Hermanos, la iglesia del Señor no debe de vivir de apariencia, debe de vivir de oración y ayuno. La iglesia que no vive de oración y ayuno es una iglesia que está en peligro, porque el diablo no descansa. Y le voy a dar otro principio más: mi Dios es un Dios de guerra. El diablo no descansa, pero también mi Dios no descansa. Así como el diablo vive todos los días haciendo la guerra, mi Dios dice que Él no se va a dormir. El que te guarda, porque Él es el que te protege. Una vez alguien me dijo: hermano, es que a mí me da miedo buscar de Dios, porque cada vez que yo busco de Dios,
problemas a mi vida, el diablo se levanta. Y yo le dije que usted debe de entender que en este camino, en este reino espiritual, hay una confrontación entre un enemigo mortal y entre yo como hijo de Dios. Uno, porque yo no le pertenezco a él. Dos, porque yo le di la espalda a él. Y tres, porque yo tengo una identidad que es del reino de los cielos, y por eso él me vive haciendo la guerra. Pero le digo, usted no ha entendido que Dios a mí me ha dado el poder para vencer al enemigo. Usted debe de entender que Dios nos ha dado el poder para derrotar los poderes del enemigo. El apóstol Pablo dijo: no deis lugar al diablo. Entonces, como dije anteriormente, hacer guerra espiritual es cortar las líneas que las personas han dado al enemigo, y también es cerrar las puertas que las personas han dado para que el enemigo entre. ¿Cuáles son esas puertas? Como la fornicación, el adulterio, la pornografía, la lascivia, etcétera, etcétera. Esas son un tipo de puertas por donde el enemigo entra. ¿Qué es lo que necesito hacer yo como guerrero espiritual? Es cerrar esas puertas para que el enemigo ya no siga operando en la vida de esa persona. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Por eso el apóstol Pablo dice: no den lugar al diablo. Y también dice en Santiago capítulo 4 versos 7 y 8, dice: resistan al diablo y él va a huir de vosotros. Una iglesia que vive intimidad, hermano, es una iglesia que está en peligro. La Biblia dice que yo debo de resistir al diablo, y el que va a huir es él, no soy yo. Hay cristianos que viven huyendo del diablo, cuando es el diablo que tiene que salir huyendo a causa de la gloria y el poder que Dios le ha entregado a usted. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, el primer día que yo me iba a quedar en la pastoral, me dijeron los hermanos: allí en la pastoral asustan. Yo no sé si me lo dijeron para intimidarme, para que yo me sintiera intimidado, para que me diera miedo. Y yo le digo: de verdad, pues vamos a darnos cuenta que quién es el que tiene más poder, o él o yo. Amén, gloria a Dios, aleluya. El problema es que muchas veces el brujo tiene más poder que la iglesia. Y a su nombre. El problema es que muchas veces el brujo está teniendo más poder que la iglesia, porque el brujo ayuna martes y viernes, y en la iglesia ayuna una vez al mes. Se fue el gozo. Eso no les gusta mucho. Eso no les gusta mucho, pero no importa, que me ganen unas cuantas piedritas. Los brujos todos los martes y los viernes viven ayunando. La iglesia, cuando la llaman ayuno, se pone enojada cuando saben que el ayuno es para que usted tenga armas y herramientas para vencer al reino de las tinieblas. Ahí asustan. Vamos a ver quién es el que manda. El problema es que hay muchos cristianos que están siendo mandados por el diablo en vez de ser el diablo que les obedezca a ellos y a su nombre. La Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Por lo tanto, yo camino guardaespaldas y el diablo a mí no me puede tocar, porque si él me quiere tocar a mí, tiene que tocar esos dos ángeles, y tiene que tocar al que está dentro de mí, que se llama Jesucristo de Nazaret, que lo venció en la cruz del Calvario. Hay cristianos que viven con miedo, y vamos a ver quién es el que manda. Y déjeme decirle que antes de que el diablo pueda atacar a alguien, tiene que pedir permiso. El diablo nunca va a atacar a una persona sin antes haber pedido permiso. Cada vez que el diablo lo ataque a usted como iglesia, a usted como pastor, a usted como líder, debe de saber que trae una acta firmada de permiso de allá arriba. Y si le dieron el permiso es porque usted puede con él. El problema es que hay cristianos, pastor, que no pueden con el diablo, y es más, no pueden ni con ellos mismos. Vamos a ver quién es el que manda. Y se los digo sinceramente, el primer día literalmente yo escuché como que dejaron caer una barra. Usted sabe cómo suena una barra cuando se deja caer. Y yo entendí que el diablo me quería intimidar, y me levanto y le digo: no, diablo inmundo, aquí el que mando soy yo a partir de ahora. Si antes había estado entronizado y te habían dado permiso de que entraras aquí, se acabó tu permiso. Se acabó el susto que decía que te asustaban allí. Ahora el que vive asustado es el diablo. Ahora el que vive asustado. Hay iglesias que viven apaleadas por el enemigo porque no tienen poder de Dios. No tienen poder, no tienen autoridad. Y a su nombre. La Biblia dice que Dios
el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Es por eso que en el libro de Job leemos que Satanás llegó al cielo y le pidió permiso a Dios para atacar a Job. Porque a un cristiano, le voy a decir algo que para muchos le va a sonar raro. El diablo no puede, los demonios no pueden manifestarse en la vida de un cristiano, pero sí pueden influenciarlo. El diablo no puede, un demonio no puede manifestarse en la vida de un cristiano, pero sí pueden influenciarlo. Si es un cristiano más para allá que para acá, y sí, no hay nada que hacer. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, número uno, la oración. Número dos, la segunda forma de hacer guerra espiritual es hacer un reconocimiento del territorio de donde estamos. Hacer un reconocimiento, y esto se le conoce como guerra espiritual estratégica. Nuestro Dios es un Dios de estrategia, ¿sí o no? Amén. Nuestro Dios, como es un Dios de estrategia. El reconocimiento del territorio de donde estamos es conocer la comunidad de donde se vive y la nación. ¿Qué es lo que yo necesito conocer para hacer guerra espiritual? Es conocer mi comunidad donde estoy. ¿Qué es lo que se mueve más allí? Si es violación, si es hurto, si es drogadicción, si es vicio, si es guaro, si es fornicación, adulterio, si es lascivia. Yo debo de conocer qué es lo que más se mueve en mi barrio para yo hacer guerra efectiva. El problema es que muchas veces nosotros como cristianos estamos tirando a la deriva, no sabemos a qué le tiramos. Cuando yo conozco esto del reconocimiento de cómo es mi comunidad, qué demonios son los que operan en esa comunidad, yo voy a poder hacer una guerra espiritual efectiva. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Usted debe de conocer hasta quién es el brujo de allí, de la comunidad. Debe de conocer hasta quién es el que visita brujos en su comunidad, y a su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Usted debe de conocer todo eso para que usted aprenda a actuar, para que usted aprenda a apuntar directamente. El soldado literal, antes de lanzar un tiro, de lanzar un misil, primeramente buscan el territorio donde van a atacar, donde van a bombardear. Así lo mismo debemos de hacer nosotros como cristianos y como iglesia del Señor. Saber a dónde es que vamos a atacar, saber a dónde es que vamos a apuntar, saber a qué es que vamos a tirarle. Y yo le voy a decir algo: el que va a salir de ese lugar no es la iglesia, es el diablo que tiene que salir, porque la comunidad donde está, el que manda es la iglesia. En el barrio donde está, el que manda es la iglesia, no el diablo ni el brujo. Y a su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Moisés mandó a reconocer la tierra antes de ir a conquistarla. Nosotros, si queremos conquistar nuestra comunidad a través de la iglesia, debemos de reconocerla que como es que es. Y a su nombre. Hermano, ¿y por qué? Porque como dije al principio, uno de los principios es que Dios es omnisciente, pero el diablo no es omnisciente. Otro de los principios es que Dios es omnipresente, pero el diablo no es omnipresente. Pero ¿cómo es que está presente en algunos lugares? Écheme ese trompo al uña. Si el diablo no es omnipresente, ¿cómo es que vive presente en algunas comunidades y aún dentro de algunas iglesias? Y aún dentro de la iglesia. Fíjense que pero el diablo a veces está metido dentro de muchas iglesias. Si el diablo está metido dentro de su iglesia, sáquelo, porque el que debe estar metido dentro de su iglesia se llama Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Por eso es que hay muchas iglesias, hermanos, que no se sienten ni zancudos, porque el diablo está ahí adentro. Entonces, ¿cómo es que si el diablo no es omnipresente, pero cómo es que está presente? Por eso el apóstol Pablo dice que hay principados y describe alrededor de 7 tipos. Dice que existen alrededor de 4 tipos de operadores o de operarios del reino de las tinieblas, agentes de Satanás. Número 1 son los principados. El principado es un príncipe delegado por Satanás para mandar en una nación.
nosotros debemos de conocer también como iglesia que el príncipe es el que gobierna en nuestra nación. Y yo le tengo una mala noticia. Nosotros debemos de saber quién es el que gobierna en Nicaragua. Debemos de saber aún a quién fue consagrada Nicaragua. Debemos de saber aún a quién fue consagrada Jinotega. Le voy a decir que Jinotega no es la ciudad de las brumas. Jinotega ha sido consagrada a San Juan. Que el Señor reprenda al diablo. Pero Jinotega no le pertenece a San Juan, le pertenece al Rey de Reyes, al Rey de Gloria, al Todopoderoso. Entonces ese es un agente de Satanás que yo debo de conocer. El principado es un príncipe. Dice que las potestades, estas potestades, voy a tomarlo así, vienen en orden jerárquico. Voy a llamarlos, son como los pequeños alcaldes de Satanás que están delegados sobre diferentes departamentos, sobre diferentes municipios, y que ellos tienen una autoridad de mando ahí, y que sobre ellos tienen demonios a su cargo. También están los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Los gobernadores, los principados, las potestades son los que están sobre los departamentos. Los gobernadores son aquellos que están sobre los municipios. No crea, el diablo es bien ordenado para trabajar. Nosotros como iglesia los que somos bien desordenados muchas veces, y por eso el diablo viene y deshace con nosotros. Entonces viene en orden jerárquico. Entonces los principados son los que gobiernan sobre una nación, ya sea sobre una potencia también. Los gobernadores, la potestad sobre el departamento. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo están sobre municipios. Y las huestes espirituales de maldad, estas muchas veces operan dentro de las comunidades. Y que estas huestes espirituales son las que muchas veces traen a las comunidades adulterio, fornicación, drogadicción, etcétera, etcétera. Yo recuerdo cuando llegamos a La Paz del Tuma con mi papá, en esa comunidad lo que más se movía era suicidio. Suicidio tras suicidio, semana tras semana. Y la pregunta fue, ¿qué ha hecho la iglesia para que se acaben esos suicidios? Y la gente dijo, nada. ¿Cómo es posible que si en una comunidad está habiendo suicidio, la iglesia esté de brazos cruzados? Si en una comunidad lo que se está moviendo es fornicación, adulterio, hechicería, la iglesia tiene que buscar qué hacer para contrarrestar eso. Y recuerdo que la iglesia se volvió a la oración y al ayuno, a orar en las calles, a ungir las calles, a la medianoche, a las 4 de la mañana. Y déjeme decirle que hasta el día de hoy no se ha vuelto a dar un suicidio allí, porque donde la iglesia pone una marca espiritual, el diablo tiene que respetar esa marca de la iglesia en un territorio. ¿Cuánto da gloria a Dios? Número 3. ¿Qué debo de hacer? Número 1, debo de vivir en oración y ayuno. Número 2, debo de hacer un reconocimiento del territorio donde estoy, como lo hizo Moisés. Número 3, debo de preparar un equipo de gente en oración. Debo de preparar un equipo de gente en oración, palabra y espíritu para hacer el trabajo. No solamente es porque se vea bonito o porque se congregue todos los días. Debo de conocerlo si es una persona de oración. Porque yo no voy a poner a alguien como guerrero espiritual, a alguien que vive de oración del botón o la oración del resorte. Debo de poner a una persona que viva en oración. ¿Y cuánto es el mínimo de oración de una persona? El mínimo de una oración, Jesús lo dijo, le dijo a los discípulos, no habéis podido velar ni siquiera una hora. El mínimo de una persona que debe orar al día es una hora, no 5 minutos. Hermanos, pero es que yo oro antes de acostarme y antes de levantarme. Voy en el camino y ahí voy orando. No, debe de ser una persona de oración, que tenga su tiempo de oración. Porque el apóstol Pablo dijo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿En qué? En el Espíritu. Entonces, por lo tanto, esa persona, el equipo que yo voy a elegir, debe de ser una persona, debe ser un equipo de oración. No debe de ser un miembro más, porque hay miembros que oran más que los líderes, y cuidado aún más que el pastor. Hay miembros que ayunan más que el pastor y los líderes, si es posible.
Así es. Se fue el gozo. Todo iba bien hasta aquí. Pero tranquilo, no me apedreen. Todo iba bien hasta aquí. Hay miembros que ayunan más que los líderes. Y hay líderes que hay problemas de oración en la iglesia y no se asoman. Allá están viendo televisión, allá están viendo películas, pasando el tiempo, viendo Facebook, viendo WhatsApp, cuando debería estar buscando la presencia de Dios. Por eso es que cuando viene el diablo le da una sola cachetada y ni las manos mete. Después andan diciendo: pastor, venga, ore por mí, que el diablo me está atacando. ¿Y por qué? Porque a usted no le gusta orar ni le gusta ayunar. Por eso, como dice el pastor, después que ese tipo de líderes, como no ayunan, no oran, entonces viven con el orgullo elevado, con el ego bien alto. Por eso es que después viven haciéndole la guerra al pastor, porque no oran ni ayunan. Entonces les mete un demonio de soberbia y de orgullo y de altanería para hacerle la guerra al pastor. Y parece que a ella ya no le gusta mucho. ¿Cuánto da gloria a Dios? Parece que eso ya no le está gustando mucho, pero no importa, yo sigo. Debe de ser en palabra. Yo debo de adiestrarlo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Debo de conocer cómo actúa el enemigo de acuerdo a la palabra de Dios. Debo de enseñar los tipos de oración, los tipos de... Cuando yo hablo de capacitarlo en la palabra, es de que yo necesito enseñarle qué es la oración, los diferentes tipos de oración, qué es el ayuno, los diferentes tipos de ayuno, los diferentes momentos de oración. Yo debo, a través de la palabra, debo de enseñar esto a mi gente. Y además debo de enseñarle cuáles son los tipos de agentes contrarios, porque yo debo de conocer también a mi enemigo y a su nombre. Aunque hay muchos que hablan más del diablo que de Dios, y no debe de ser así. Yo debo hablar más de Dios que del diablo y a su nombre. El hecho de que yo necesite conocer al diablo, cómo es que actúa, no significa que voy a vivir dándole alas a él, sino para saber cómo atacar, cómo hacer guerra espiritual y a su nombre. Porque hay muchos que hablan más del diablo que de Dios, y hay unos que son muy supersticiosos. Llega un murciélago a buscar y no madura y dice: es del diablo. Llega una mariposa que se perdió, dice: es del diablo. No estoy diciendo que el diablo no opera de esa forma, sí opera, pero el problema es que algunos, como no viven orados, viven de superstición. Y le voy a decir algo: cuando el Espíritu Santo no está en una iglesia, entonces se buscan los sustitutos. Cuando una persona no vive de oración y ayuno, entonces se buscan los sustitutos. Es allí cuando hay personas que creen más en el aceite. No me vayan a malinterpretar. Es allí donde hay personas que creen más en el aceite. Y nada va a sustituir el poder del Espíritu Santo. No estoy diciendo que es malo el aceite, hay que hacerlo, sino que hay personas que creen más en el aceite, que si no se ungen no están llenos del poder de Dios. Yo estoy lleno del poder de Dios y yo vivo en oración y ayuno. Yo tengo el poder de Dios aunque no tenga aceite. Yo tengo el poder de Dios. Cuando yo llego a mi casa, el diablo se aparta porque yo llevo poder de Dios. No puedo tener aceite, pero tengo el aceite del Espíritu en mi vida. Y a su nombre. Entonces, cuando no está el Espíritu Santo, se buscan los sustitutos. Hay personas que dicen: deja el Salmo 91 abierto y el diablo no va a entrar. Y hay unos que tienen la Biblia como amuleto. Y otros dicen: unge con sal y el mono no va a llegar. Pone mostaza y el diablo no va a llegar. El diablo siempre va a llegar. Y a su nombre. Porque la clave no está allí, la clave está en la persona, en lo que la persona aporta. Y a su nombre. Sigo paro. También debo de adestrarlo en el Espíritu para hacer el trabajo. Ahora, Dios nos ha dado autoridad. El pastor habló de la autoridad delegada, pero yo quiero hablar de la autoridad espiritual que Dios nos ha dado. La Biblia dice que Dios nos ha dado autoridad. ¿Qué es autoridad? La palabra autoridad viene de una palabra griega que es exousia. Viene una palabra griega que es exousia, que significa el derecho legal o delegado para ejercer dominio y señorío con un poder que nos respalda. Lo repito una vez más: es derecho legal o delegado para ejercer dominio y señorío con un poder que nos respalda.
Alguien da gloria a Dios. Dios nos ha dado poder, nos ha dado un derecho legal para ejercer dominio y poder. Nos ha dado para ejercer dominio y señorío con un poder que nos respalda a nosotros mismos. Ahora, ¿qué es un poder? Quiero hablarlo desde este término. Número uno, la autoridad es un derecho legal que se le da a alguien, que esa autoridad nadie la puede violentar. Ahora, pero dice la Biblia que también Dios nos ha dado poder. Ahora, Dios nos ha dado, además de autoridad, nos ha dado un poder, y ese poder es un poder legal. En el ámbito legal de lo que es jurídico, un poder dice que es la autoridad, la habilidad o la facultad para hacer cualquier acto o hecho con el derecho del otorgante. Es la habilidad o la autoridad para hacer cualquier acto con el derecho y el poder del otorgante. En otras palabras, si yo confiero poder a una persona, ese poder lo respalda donde sea que vaya. Y como yo le he dado ese poder, esa persona me está representando a mí en lo que hace. ¿Alguien da gloria a Dios? Entonces, ¿qué es un poder legal? Ahora, ¿qué es el término poder? Pero Dios nos ha dado un poder legal también a nosotros. ¿Qué es un poder legal? Un poder legal es un instrumento escrito por una persona. Un poder legal es un documento escrito por una persona como principal, donde señala a otro como agente. Es un poder escrito por una persona como principal, donde señala a otro como agente y le confiere autoridad para llevar a cabo o ejecutar ciertos actos específicos. La Biblia dice que nosotros, Dios nos ha dado autoridad y nos ha dado un poder para ejercitar cierto acto en el nombre de Él. Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada. Pero quiero ir más allá. Quiero ir más allá. Los creyentes debemos de entender que cada uno de nosotros nos ha sido dado un poder y una autoridad para representar a Dios y ejercer dominio aquí en la tierra. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, le dio poder y le dio autoridad, le dio dominio y también le dio señorío, ¿sí o no? Génesis 1:26. Ahora, la pregunta es: si Dios le dio autoridad al hombre y a la mujer, ¿cómo iba a señorear el hombre? Dios estableció en su palabra un principio que es inviolable para señorear. Y ese principio de tener autoridad en la tierra, Dios estableció un principio que para tener autoridad en la tierra era necesario tener un cuerpo físico. Amén. Por eso es que dice, la Biblia dice que nosotros somos la imagen y la semejanza de Dios. Pero no significa que este cuerpo es la imagen, es lo de adentro. Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Sí o no? Dios es espíritu. Entonces, Dios, para poder manifestar y para que el hombre pudiese gobernar en la tierra, Dios necesitaba darle un cuerpo físico. Y ese principio desde la creación Dios lo estableció. Dios le dio al hombre la autoridad de señorear sobre la tierra de dos formas. Número uno, ¿cómo le dio autoridad al hombre para gobernar en la tierra? Número uno, a través de un cuerpo físico. El cuerpo físico le da derecho legal al hombre para vivir en la tierra. Es por eso que los demonios no tienen cuerpo físico, y para ellos poder manifestarse tienen que ocupar un cuerpo, tienen que ocupar a una persona para manifestarse, porque ellos son espíritus malignos, ellos no tienen un cuerpo. Por eso ellos ocupan a personas para manifestarse. Pero así como los demonios ocupan a personas para manifestarse, así también el Espíritu Santo se manifiesta en el cuerpo de la iglesia del Señor Jesucristo. Si el diablo ocupa a uno para manifestar su maldad, Dios ocupa también a su iglesia para manifestar su poder. Número dos, ¿cómo iba a señorear el hombre en la tierra? Por medio de su libre albedrío o su voluntad propia. Debe decirle que Dios nunca jamás ha violado la voluntad propia de un ser humano. Jamás ha violado la voluntad propia de un ser humano, porque Él lo estableció desde el principio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Darle permiso a Dios para que Él se manifieste. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Doblegar su voluntad y decirle a Dios: heme aquí. Es por eso que Jeremías le dijo al Señor: heme aquí, Señor. ¿Por qué? Porque Dios no podía violentar la voluntad que ya le había dado al hombre y a su nombre. Sin embargo, Adán no ejerció autoridad sobre su mujer ni sobre la serpiente.
Entonces Satanás vino y ocupó a la serpiente, vino y poseyó a la serpiente, y a causa de eso vino y engañó a su mujer, porque Adán perdió la autoridad. Y cuando Adán pierde la autoridad, entonces él pierde la autoridad y se le da dominio a Satanás. En el día que Adán y Eva pecaron, le dieron autoridad, le dieron un poder legal a Satanás para actuar sobre ellos. ¿Por qué? Satanás no es como muchos lo pintan, con cacho y con cola, y a su nombre. Por eso dice la Biblia que él se viste como ángel de luz. Si en nuestros ojos nosotros lo viésemos, nosotros quedamos asombrados, porque él era un ángel del cielo a nuestros ojos carnales. Por eso dice la Biblia que él se viste como ángel de luz. Y él vino y poseyó, y él es un espíritu. Él es un espíritu. Por eso él vino y poseyó a aquella serpiente que él necesitaba para hablar a Eva un cuerpo físico, ¿sí o no? Por eso él vino y la poseyó. Y vino y engañó a Eva, y también vino y engañó a Adán. Y aquí ese día se le abrió una puerta y se le dio un derecho legal a Satanás. Por eso cuando Satanás vino y tentó a Jesús, le dijo a Jesús: si tú vienes y me adoras, te voy a dar todos estos reinos del mundo. La pregunta es: ¿cuándo Satanás creó un reino? ¿Cuándo Satanás creó algo en la tierra? Nunca. El único que creó fue Dios, y el único que tenía autoridad para gobernar sobre todo eso era el hombre. Pero cuando Satanás tuvo esa autoridad, el día que Adán y Eva le abrieron la puerta y le dijeron: entra, no hay problema. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, ¿dónde quiero llegar con esto? Que si Adán y Eva pecaron y perdieron su autoridad que Dios le había dado, el segundo Adán, que se llama Jesucristo, vino y la recuperó por nosotros. Él vino y la recuperó. Jesús vino a esta tierra, y dice la Biblia que el verbo se hizo carne, porque Dios entendía al principio que para manifestarse en esta tierra necesitaba un cuerpo físico. Dice la Biblia que él vino y se hizo carne, y a causa de eso dice la Biblia que Jesús vino, y por obra del Espíritu Santo, María vino y concibió y tuvo un bebé, nació de una virgen, se hizo un niño. Se pudo manifestar a través de un hombre en la tierra, a través de un cuerpo físico, porque Jesús sabía que en un cuerpo físico, si él se manifestaba en carne, eso le daba poder legal para operar en la tierra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, Jesús viene y recupera. Déselo fuerte si son para Dios. Jesús viene y recupera esa autoridad a través de su crucifixión, su muerte y su resurrección en la cruz. Y ahora Jesús viene y la recupera al resucitar, y él tiene un derecho ahora. La autoridad que perdió Adán y Eva en el huerto, Jesús viene y la recupera. Es por eso que el apóstol Pablo dice que el segundo Adán vino a ser mejor que el primero. ¿Cuánto da gloria a Dios? El segundo Adán, que es Jesucristo, vino a ser primero. Él viene a la tierra, se manifiesta en carne, es crucificado, muere, pero también resucita. Y como hay un principio que dice que el testamento no tiene poder legal si el testador no muere, Jesús vino y murió y resucitó y dijo: la autoridad que Adán y Eva perdió, yo la he recuperado. Y él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y de esa autoridad yo les doy a ustedes para que echen fuera demonios, para que sanen las enfermedades, para que alguien puede ponerse de pie en esta noche, en esta hora, perdón. Yo vine a decirle que Dios le ha dado la autoridad a usted para hollar serpiente y escorpión. Y lo que me llama la atención es que Jesús dice: toda autoridad me está en el cielo y en la tierra. Y en otra versión dice: toda autoridad me ha sido dada para gobernar en el universo. Dios le dijo a sus discípulos: de esa autoridad yo se la doy a ustedes. Y lo primero que ustedes van a hollar son serpientes. ¿Qué fue lo que engañó a Eva en el huerto del Edén? Fue una serpiente que se representa a Satanás. Lo que Dios le estaba diciendo a sus discípulos es: la serpiente que engañó a Adán y Eva y lo hizo perder la autoridad, ahora yo les doy esa autoridad a ustedes para que hagan lo contrario y la destruyan y hagan, oh gloria a Dios, y puedan establecer el dominio espiritual sobre de ella. Aleluya. Dios nos ha dado la autoridad, hermano. Iglesia, usted debe de saber que usted tiene una autoridad y un poder legal sobre los demonios. Jesús dice que él vino y resucitó, y cuando él resucitó dice que derrotó a los demonios y los exhibió públicamente. Y a causa de eso, yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir
el diablo quizás tenga poder. El diablo quizás, no vamos a negar que el diablo tiene poder. Si alguien niega que el diablo tiene poder, está mal. Él tiene poder. ¿Cuándo se le va a ser quitado eso? El día que sea apresado. Y yo le voy a decir algo. El diablo quizás tenga poder, pero la iglesia tiene un poder que lo sobrepasa a él. Y por eso Jesús le dijo a Pedro: toda la autoridad me da en el cielo, te doy las llaves a ti. Y todo lo que ates en la tierra va a ser atado en el cielo. Todo lo que amarres en la tierra va a ser amarrado en el cielo. Lo que desamarres en la tierra va a ser desamarrado en el cielo. Lo que Dios le estaba diciendo a Pedro es. Y después le dice Jesús a Pedro: y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Hermano, iglesia en general, yo le quiero decir que usted tiene una autoridad y un poder legal sobre el reino de las tinieblas. Yo le voy a decir algo: usted tiene un poder, líderes que están aquí, usted tiene una autoridad espiritual que Jesucristo la reclamó el día que resucitó y ascendió al cielo. Y que esa autoridad Dios se la dio no para que diga tengo la autoridad, sino para que le diga a los demonios: te vas de mi liderazgo, te vas de mi iglesia, te vas de mi comunidad, te vas de mi matrimonio, te vas de mi final. Gloria a Dios. Usted tiene la autoridad para que lo vea la enfermedad y le diga: en el nombre de Jesús te vas. Yo le voy a decir algo. Y ya voy terminando, no se preocupe. Hay tres cosas a través de las cuales, y tres cosas importantes en la guerra espiritual. Número uno es, y tres elementos que no deben de faltar. Número uno es el poder del nombre de Jesucristo. Jesús dijo: toda autoridad me dan en el cielo y en la tierra. En otras palabras, yo estoy por encima de todo, y ustedes van a estar por encima de todo. Le digo: van a estar por encima del diablo. Y por eso le digo: van a hollar. La palabra hollar viene de una palabra original griega que es pisteo, que significa pisotear, Lo que Jesús le está diciendo a los discípulos: ustedes van a estar por encima del reino de las tinieblas y no van a prevalecer en contra de ustedes. Y ahora el escritor Lucas, en el libro de Hechos, dice en el capítulo 4, versículo 12, que Dios le dé un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y lo que está debajo de la tierra. Lo que la Biblia está queriendo decir es que cuando usted menciona el nombre de Jesucristo, los demonios tienen que huir. Es por eso que el apóstol Pablo en cierta ocasión venía de oración y vino una mujer y le dijo: estos son siervos del Dios Altísimo, que predican y anuncian la verdad del Evangelio. Pero se volvió Pablo y le dijo: en el nombre de Jesucristo, espíritu de adivinación, te ordeno que salga. Inmediatamente el demonio se salió, porque el demonio reconoce cuando un ungido le declara algo en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Cuando usted menciona el nombre de Jesucristo, los diablos tienen que salir por donde no hay puerta, dijo alguien, porque el poder de Jesucristo tiene autoridad. Jesucristo tiene autoridad. Ese nombre está por encima del de María, del de Mahoma, del de Buda. El nombre de Jesucristo tiene poder, y en ese nombre los demonios tienen que huir, las enfermedades tienen que irse. Es por eso que usted debe estar espiritualmente preparado. Por eso hablé del principio que usted debe tener una vida de comunión y intimidad con Dios, porque el nombre de Jesucristo tiene poder, pero si el que lo está mencionando no tiene poder, no hay efecto. Por eso es que los hijos de Seba dijeron: en el nombre de Jesús del que predica Pablo, te echamos fuera, le dijeron que el demonio. Pero el demonio más bien se volteó y le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, y ustedes no los conozco. Porque los demonios reconocen a Jesucristo, reconocen el poder del nombre de Jesucristo, pero también reconocen la autoridad de un hombre y una mujer sobre un lugar. Amén, gloria a Dios, aleluya. Reconocen la autoridad de un hombre y una mujer en un lugar. Y le dijeron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ni siquiera sabemos de dónde son. ¿Por qué? Porque para que el nombre de Jesucristo tenga efecto, tiene que también usted vivir una vida de comunión íntima. Dice la Biblia que como Dios hombre no tenía una identidad de verdadero hijo, lo mandaron para las casas con las nalgas peladas que el demonio. Así dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una verdadera identidad. Hay gente que anda tratando de echar fuera demonios, pero no tienen identidad de cristianos. No son sumisos a su pastor, no son sumisos a su líder. Si
Si usted no es sujeto a su pastor y a su líder, y usted dice, no, pero es que Dios me ha dado la unción, a mí nadie tiene que decirme nada, usted está en problema. El espíritu está sujeto al profeta. Hay gente que anda orando por miembros de otro pastor. No, primero, si yo quiero orar por un miembro del pastor Ernesto, tengo que decirle a él, fíjese que una persona me solicitó que fuera a orar por ella. ¿Puedo ir? Porque la autoridad inmediata de esa persona es él. Pero hay personas que dicen, no, yo tengo la unción y yo voy a orar a donde yo quiera. Primeramente, de ahí usted está falto de identidad. Parece que los perdí unos 4 aquí. Usted tiene que tener una verdadera identidad. Si usted no tiene, si usted vive más para allá, como dijo la viejita, si usted vive en Tecamau y en Lotes, no me interesa que venga orando por mí. Porque hay gente que quiere vivir imponiendo manos y no ora, no ayuna. Lo que le va a pasar es un demonio muy bien. Hay gente que quiere vivir imponiendo manos y echando fuera demonios, pero no se congrega, no ora, no ayuna, no tiene una verdadera identidad. Número 2. El poder de la sangre de Jesucristo. Sí, hay mucho que hemos tomado el poder de la sangre de Jesucristo como completo, y muchos decimos, me cubro con la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que lo que nos rodea son ángeles, no la sangre. ¿Qué es lo que hace la sangre? Que nos limpia. Por eso cuando una persona viene a liberación, lo primero que hay que hacer es que confiese su pecado para que la sangre lo limpie. Pero la sangre no es un amuleto para cubrir a alguien, sino la sangre. ¿Cuál es la función de la sangre? Es de purificadora. La sangre de Jesucristo es como un detergente que limpia el pecado. Y número 3, el poder de la palabra. ¿Con qué Jesús venció a Satanás en el desierto el día que lo vino a tentar? Con el poder de la palabra. Por eso, como dijo el pastor, la iglesia, el pastor, los líderes deben de vivir orando y diciendo la palabra, para que usted tenga autoridad. Yo lo sé, yo quiero que los servidores recojan esa silla, porque a muchos yo les vine a decir que usted necesita recuperar la autoridad de Dios. Usted debe de saber, hermano, como creyente, como iglesia, usted tiene una autoridad espiritual sobre los demonios. Usted tiene una autoridad sobre las enfermedades. Usted tiene una autoridad sobre las maldiciones generacionales, pactos ancestrales y palabras dichas con o sin intención. Porque hay gente que ha declarado palabras con o sin intención y esas palabras siguen teniendo efecto. Pero usted tiene el poder y la autoridad para cortar eso. Tiene una autoridad espiritual sobre toda maldición y sobre todo pacto. Como estamos en, usted ha venido a ser empoderado, y empoderar significa impartición de poder. Le voy a decir algo, usted ya tiene la autoridad, lo que necesita es ejercitarla. Le digo esto, si en cierta ocasión un hermano estaba en endemoniada y llamaron a un hermano y le dijeron, vean, llamen al hermano, un doctor en debilidad, un doctor en teología, llámenlo que se lo va a sacar fuera. Es todo un
y el demonio no se va. Y el hermano se llevó una gran Biblia, le tenía. Y al ver que el demonio no se salía, entonces le dio un bibliazo. Y el demonio, el endemoniado cayó. Pero a los 2 minutos se levantó y dice: me pegaste duro, tonto, pero no me pudiste echar fuera.